así que van a poder revisarla después, va a quedar a su disposición en la plataforma por si quieren revisar algunas temáticas de las que el profesor David Rodríguez va a compartir con cada uno de ustedes en este módulo. El doctor David Rodríguez, cirujano dentista de la Universidad de Chile, es quien ha creado este NUC para ustedes. Es un curso autoinstructivo, por lo tanto esta es la única instancia en la cual ustedes van a poder compartir en tiempo sincrónico con el experto. Al término de la presentación vamos a dar una ronda de preguntas para que puedan interactuar con el profesor David. Profesor David, muchísimas gracias por su activa participación, por el trabajo excelente de este NUC que ponemos a disposición de la comunidad. Te damos la bienvenida en nombre de Informática Educativa de Universidad Autónoma y es todo suyo el auditorio. Marisol, buenas noches, muchas gracias. A mí, al contrario, es un orgullo que nos hayan pedido la posibilidad de plantear algunos temas que resultan interesantes y que resultan particularmente atractivos desde, en este caso, desde la práctica docente. Y es significativo que Marisol haya dicho que soy cirujano dentista porque muchos de los ejemplos que vamos a ver asociados a lo que vamos a conversar tienen que ver con la práctica disciplinar. Pero créanme que se van a entender absolutamente extendidos a cualquier disciplina. Lo que queremos ver hoy día es un poco lo que implica la práctica docente desde la neurociencia, es decir, cuál es aquella evidencia que se ha transformado en algo real, sólido y tangible a través del tiempo, con base científica, que permiten asegurar un mayor rendimiento cognitivo del cerebro humano. Hay miles de mitos y miles de ejercicios, digamos, casi culturales que se han hecho diseñados pensando en que si hacemos esto podemos hacer tal cosa, o si yo me entreno en esto puedo lograr esto, o si yo, por ejemplo, uno de los más comunes, yo soy capaz de hacer varias cosas al mismo tiempo y puedo ver tele y puedo estudiar y puedo leer al mismo tiempo, etcétera. Muchas cosas que la ciencia ha ido comprobando algunas, ha ido desmitificando otras, y hoy día vamos a conversar fundamentalmente de aquellas que están relacionadas a esos aspectos de las neurociencias que están considerados como hechos reales de la ciencia, de la neurociencia, aplicadas al campo de la docencia. Como les decía Marisol, yo soy el director de carrera de la carrera de odontología en la sede de Santiago, en la Universidad Autónoma, y hoy día vamos a revisar fundamentalmente primero tres conceptos básicos. Primero, cómo aprendemos. En segundo lugar, cómo se relaciona la neurociencia con la educación en términos de las herramientas que uno le puede entregar a los estudiantes para lograr un mejor rendimiento en su performance cognitiva. Y, de alguna forma, también la mirada inversa, es decir, cuáles son las estrategias que como docentes nosotros podemos implementar para establecer mejoras en nuestra práctica docente que nos ayuden a lograr un mayor rendimiento en nuestros estudiantes. La pregunta inicial resulta obvia, ¿no es cierto? Es decir, ¿es relevante conocer cómo aprendemos? Y a partir de ahí, el famoso educador Alan Bloom decía que la educación es el movimiento que te lleva desde la oscuridad hacia la luz. Y él sostiene que uno debe tratar de buscar en los estudiantes todo aquello que necesite terminación, que necesite terminar de ser formado, para permitirles reconstruir a partir de sus propias capacidades y de manera autónoma eso que falta por completar. Es mucho más que instruirlos, es ayudarlos a reconstruir, a ser capaces de que ellos sean sus propios maestros en la formación. Eso es un paradigma totalmente diferente y que lo plasma él en su libro muy conocido que es The Closing of the American Mind. Así, nos invita a buscar estrategias que nos permitan entender cómo esta necesidad urgente de entender por qué y cuándo aprendemos
podemos tratar de descifrar cómo somos capaces de adaptarnos. Y eso no ocurre al azar. Es claramente dependiente y exclusivamente hijo de esta célula, ¿cierto? Esta neurona, que es la célula dura del cerebro, que contiene 100 billones de estas células que hacen a su vez trillones de conexiones y sobre las cuales los científicos han hecho intentos casi sobrehumanos para mapear cómo se conectan. Y a partir de ahí se han establecido algunas relaciones ya más o menos claras, ¿cierto? Nosotros ya podemos definir que en el lóbulo frontal tenemos el control de los movimientos oculares y los movimientos de la cabeza, el control de las emociones y del comportamiento. A nivel del lóbulo parietal podemos saber que están los movimientos básicos y las sensaciones. A nivel del lóbulo occipital, no solamente el típico, ¿no es cierto? Uno sabe, se pega en la parte posterior de la cabeza, puede quedar ciego, no solamente el quedar ciego, sino la capacidad de reconocer a través de la vista, no solamente el hecho de mirar, sino de ser capaz de reconocer a través de la vista. Como a nivel del tallo cerebral está el cerebelo, que habla de lo que significa el balance y la coordinación muscular. Como a nivel del lóbulo temporal está la sensación que nos permite oír, que permiten que ustedes estén escuchando esta conferencia en este minuto. Eso hace que de alguna forma podamos establecer un pequeño mapa que nos habla de estas cinco características elementales que nosotros pedimos y que tratamos de que nuestros estudiantes incorporen a su acervo, que sean ellos capaces de desarrollar, porque les van a permitir ser claramente mejores profesionales. Es decir, la capacidad cognitiva, la capacidad aptitudinal, es decir, aquellos componentes que van más allá de lo que significa la cognición, sino que el cómo se comportan frente a un escenario real, la capacidad de estudiar, la capacidad de relacionar lógicamente y la capacidad de memorizar, que muchas veces se mira como a huevo, pero que tiene una importancia fundamental en el mecanismo de aprendizaje. Así entonces, ¿cómo, por qué y cuándo aprendemos? Es clave para entender que el aprendizaje está mediado por estructuras cerebrales cuyas interconexiones promueven una adaptación constante del individuo al entorno. Así, este mapa neural que se produce a través de esta capacidad que tiene la neurona de plastificarse, ¿cierto? Esta neuroplasticidad que tiene el cerebro, que refiere a una habilidad para crear nuevas conexiones siempre en respuesta a los cambios en el comportamiento, en el ambiente o incluso a los daños, nos da la posibilidad de definir este proceso como la adaptación que consigue un equilibrio entre la integración de los elementos nuevos y las nuevas experiencias a las estructuras previas. O aquella definición que habla de que es la capacidad de resolver problemas bajo la guía de un adulto o en colaboración con otro compañero más capaz. O como dice Wolf en el excelente libro Brain Matters, que habla de la transferencia o la traducción de la investigación en la práctica, es la capacidad o el proceso de construcción de redes neuronales que resulten en procesos cognitivos. Así aprendemos nosotros. Y producto de algunos viajes y algunos incentivos personales, buscando cómo tratar de entender esto, descubrí hace unos años atrás el trabajo del profesor John Medina, un profesor de bioingeniería de la Universidad de Washington, en Seattle, y también director del Centro del Cerebro para el lenguaje aplicado, para el aprendizaje aplicado de la Universidad de Seattle Pacific, que escribió un libro interesantísimo y muy al alcance como de todo el mundo. Él escribió las famosas Brain Rules, o las reglas del cerebro, donde establece estos 12 ítems que corresponden a hechos que la ciencia ha definido como definitivos. Es decir, la ciencia ha dicho que estos son los hechos que realmente nosotros podemos comprobar que se dan. Se dan en términos de que permiten mejorar, si uno optimiza ese rendimiento, permiten optimizar precisamente ese rendimiento cognitivo en nuestros estudiantes. A partir de ahí, el profesor Medina desarrolló 12 estructuras que están asociadas a evidencia científica que tienen que ver con el ejercicio, con el ímpetu por la supervivencia, por el cableado que tiene nuestro cerebro, por la atención que nosotros somos capaces de prestarle algo,
por la memoria de corto plazo y de largo plazo, que finalmente se tradujo en la nueva edición del libro solamente en la memoria, por los efectos del sueño en el aprendizaje, por los efectos del estrés en una situación de aprendizaje, algo que en este minuto estamos viviendo en carne viva, valga la redundancia, ¿cierto? Como por otro lado los sentidos son capaces de integrarse y son capaces de desarrollar el estímulo necesario para poder darle a un estudiante mejores experiencias. Y cómo dentro de esos sentidos hay algunos que predominan por sobre otros. Cómo también el género influye. Cómo los hombres no somos iguales a las mujeres. Cómo estamos construidos de manera diferente. Cómo nuestro género tiene una ventaja sobre el otro y viceversa. Y cómo finalmente somos capaces de ser exploradores de nuevas posibilidades. Así entonces, estas reglas del cerebro nos llevan a descubrir, en primer lugar, por ejemplo, que el ejercicio es una herramienta que incrementa, que hace acelerar el desarrollo y le da poder al cerebro. Por eso esa imagen que muestra ese músculo, ese como bíceps muscular que aparece como en el cerebro, y es porque realmente sí, el cerebro funciona como un músculo, y eso tiene, de alguna manera, un origen antiquísimo que se remonta a cuando en la prehistoria el hombre bajó de los árboles porque necesitó ampliar su radio de recolección de comida y debió enfrentarse a resolver problemas. Empezó no solamente a necesitar recolectar comida, sino que necesitó defenderse de los peligros que acechaban debajo del árbol, arrancarse el dinosaurio, el diente de sable, etc. Y eso implicó que ya no solamente se estableciera en un lugar y empezara a comerse lo que había ahí, sino que se transformara en un nómade que hacía que caminaran en promedio hasta 20 kilómetros diarios. Y caminaba 20 kilómetros diarios pensando en lo que tenía que hacer para resolver su problema de alimentación. De alguna forma, lo que se explica o lo que se pretende explicar es que el ejercicio, el estar en movimiento, mejora el proceso cognitivo a través de dos mecanismos fundamentales. Uno, y resulta obvio, incrementa el flujo de oxígeno al cerebro, reduciendo los famosos radicales libres que nosotros conocemos, ¿cierto? Y segundo, y esto es súper evidente cuando ustedes se ven como problemados en una situación de estudio, donde, no sé, están sentados en la casa y están preparando una prueba y están agotados porque ya no les entra más, o tienen que resolver algún ejercicio y en ese minuto se sienten que no son capaces, créanme que no es un mito. Si ustedes dejan de hacer lo que están haciendo y dan la posibilidad de caminar, respirar aire, darse una vuelta, estirar las piernas, media hora, 40 minutos, ese incremento de flujo de oxígeno va también a incrementar la creación de nuevas neuronas, va a incrementar la supervivencia, entre comillas, de ese cerebro y la resistencia del cerebro al daño y al estrés. Eso está demostrado con un montón de ejercicios, de experimentaciones, como por ejemplo en este caso el gráfico que aparece en la derecha, donde alumnos de octavo básico en una escuela de Inglaterra se les somete, fíjense, desde el mes 0 al mes a la semana 12, perdón, en la semana 0 a la semana 12, a un programa de ejercicios mientras eran evaluados en su rendimiento cognitivo con las herramientas de evaluación que correspondían aplicar para el nivel. Fíjense cómo la curva de rendimiento aumenta mientras los alumnos son sometidos a ejercicio. Y sin aviso se les quita el ejercicio y se vuelven a hacer las mismas mediciones. Y miren cómo disminuye, cómo baja violentamente la performance cognitiva de los alumnos cuando no están haciendo ejercicio como una variable independiente al desarrollo de los problemas que se les presentaban. Así entonces, dedíquenle tiempo al ejercicio. No es solamente el mantenerse saludable físicamente, es mantener saludable su cerebro, es mantener saludable la producción neuronal, es mantener saludable la oxigenación cerebral, es decir, es una alternativa cierta y real a la resolución de problemas. Ustedes van a ser capaces de resolver mucho mejor los problemas si son capaces de dedicarle algunos minutos al día a hacer ejercicio. Este ejercicio nos va a ayudar a una de las reglas más importantes también, a comprender una de las reglas más importantes. Nosotros somos supervivientes, eso es un hecho. Nuestro cerebro es un superviviente, nuestro cerebro ha ido evolucionando
¿ah? Igual que el de los otros. Es decir, aquí el más grande se come al más chico y eso significa claramente que dentro de la especie nosotros nos hemos visto de alguna manera no confinados, sino que al contrario, hemos sido los privilegiados que hemos sido capaces de desarrollar casi 3 cerebros en uno, porque nosotros tenemos una estructura cerebral que está compuesta fundamentalmente por 3 estructuras centrales. Una, la más externa, si vamos desde afuera hacia adentro, este cerebro de primate, el cerebro pensante, que es la ubicada en la neocorteza, ¿cierto? Responsable por la percepción sensorial, por el razonamiento espacial, por la generación de los comandos motores, ¿cierto? Por el pensamiento consciente, por la memoria intelectual. Y es un cerebro que se siente feliz cuando está anticipando una recompensa futura y está conectado a los altos propósitos, al flujo constante del desarrollo, al avance. Y en el rol evolucionario, de alguna manera, es el cerebro predictivo, que ayuda al desarrollo de las comunidades, de vivir en comunidades. Si nos vamos más hacia adentro, tenemos este cerebro de mamífero, ubicado fundamentalmente a nivel del sistema límbico, que incluye la amígdala como centro del miedo y el núcleo accumbens como el centro del placer, responsable precisamente por fundamentalmente las emociones positivas, el aprendizaje, fundamentalmente la memoria espiritual, la memoria emocional, etcétera, y se siente muy feliz este cerebro cuando siente confianza, cuando estamos creando lazos sociales fuertes, ¿cierto? Cuando alcanzamos un estatus intelectual, un estatus social que nos satisface, estamos satisfaciendo, valga la redundancia, este cerebro de mamífero. Pero también tenemos un núcleo más básico y más interno que este cerebro reptiliano, ubicado en el tallo celular, responsable de como dicen los gringos, las 4F, ¿cierto? El fight, perdón, que es el pelear, el flight, que es el huir, el feed, que es el alimentarse, y bueno, esto ya es como para adultos, pero fundamentalmente es la capacidad de reproducirse, ¿cierto? Que va a estar de alguna manera siempre seguro cuando esté protegido del peligro. Y de alguna manera ha servido para nuestra evolución como individuos propios, propiamente tales. Si ustedes lo piensan, el cerebro es solamente el 2% del peso corporal, pero consume aproximadamente el 20% del total de energía que necesitamos. Y es ahí donde nuestra especie se ha mostrado bastante más capaz de economizar energía, se ha mostrado más inteligente que otras especies. Ahí es cuando uno ve que, comparado con el chimpancé, por ejemplo, nosotros hemos sido capaces, a través del establecimiento de diferentes articulaciones en la cadera, en los codos, en las rodillas, en los tobillos, etcétera, el ser capaces de ahorrar energía y por ende funcionar de manera mucho más inteligente. Y fíjense lo que tiene que ver con el incremento brutal del tamaño cerebral comparado con otros protomínidos, ¿cierto? El Homo erectus, el Homo habilis, el Australopithecus, etcétera. El humano tiene un tamaño cerebral mucho mayor que si lo comparamos con otras especies, también es así. Fíjense, solamente el cerebro de una jirafa, un animal enorme, se compara en tamaño con el del ser humano, ¿ya? Fíjense el cerebro que tiene un oso, por ejemplo, que uno imagina un animal grande, ¿cierto? Un chita, un león. ¿Ah? Por favor, comparen los tamaños cerebrales. Es indiscutible que esta supervivencia está dada porque la neuroplasticidad, el ejercicio constante, la necesidad permanente de resolver problemas nos ha hecho trabajar en ese aspecto. Porque nosotros siempre hemos escuchado que una frase bien común que decía, yo estaba acostumbrado a pensar que el cerebro era el más importante y maravilloso de los órganos de mi cuerpo, hasta que me di cuenta de quién me estaba diciendo eso. Y el que me estaba diciendo eso era mi cerebro. Porque si yo les muestro esto y digo, esto es como una foto media como estroboscópica con un filtro especial de un bosque así escocés, ¿cierto? Muy tenebroso, muy tétrico, que hace que mi mente se transporte a ese lugar y dice, bueno, claramente no debe ser muy agradable quedarse perdido en ese lugar. Pero si yo le saco el aumento, me doy cuenta que eso es una fotografía de alta definición de los vasos sanguíneos de un ojo humano, ¿cierto? Y que lucen como un bosque tétrico, porque de alguna manera la realidad es lo que el cerebro hace que sea.
y no otra cosa. Así entonces es donde muchas veces esa capacidad del cerebro o esa habilidad que tiene para manifestarse de alguna manera como un ser independiente, hace que nosotros seamos muchas veces capaces de ir completando todos esos vacíos que tenemos en el conocimiento. El cerebro nunca nos va a dejar botados. Es difícil que uno ante una pregunta no tenga nada que contestar. Siempre el cerebro va a tratar de llenar esos espacios, ¿ya? Y fíjense, los errores más frecuentes en esta interpretación de cómo vemos las cosas todos los individuos de manera diferente ocurren precisamente en la docencia, en los procesos de evaluación. Fíjense el ejemplo de este profesor, ¿cierto? Este profesor que tiene ahí un pájaro, un mono, un pingüino, un elefante, un pez, una pecera, una foca, un perro. Y esa variedad, que es la variedad de estudiantes que nosotros tenemos, es sometida al mismo examen, para que sea justo, porque eso es lo que nosotros entendemos como justicia, que el examen sea el mismo para todos. Y ahí es donde están los errores más grandes. Y se le pide a todos esos animales que para que se considere un examen justo, todos van a tener que subir el mismo árbol. ¿Y qué hace ese pescado subiendo el árbol? ¿Qué posibilidades tiene ese pescado de subir el árbol? En odontología es muy común. Miren, por ejemplo, yo les doy instrucciones. Dibujen un caballo, les digo, miren, dibujen 2 círculos, después dibújenle las piernas, dibújele la carita al caballo, ahí están las orejitas, ¿cierto? La boca, los ojos, le dibujan el pelo y después yo le pido, añádale los detalles que usted considere necesario para terminar el caballo. Y lo que termino evaluando es eso. ¿Ya? Bueno, afortunadamente el desarrollo de la docencia moderna ha establecido rúbricas que han ayudado a ir un poco eliminando la subjetividad de lo que implicaba ese tipo de evaluaciones. Los que estudiamos ontología vivimos, y sobre todo hace 30 años atrás como yo, vivimos esta etapa, donde en el fondo éramos evaluados de acuerdo a lo que el docente encontraba que estaba bueno o no. O sea, si él tomaba algo y decía, sí, te quedó bonito, tenía un 5. Y ahí importaba si eras hombre, si eras mujer, si eras alto, si eras chico, si eras feo, si eras bonito. Es decir, importaba mucho más cualquiera de esos aspectos que una evaluación objetiva, ¿ya? Desgraciadamente todavía existen algunos sesgos de subjetividad en la evaluación y por eso uno trata en los cursos de docencia de que los docentes aprendan a hacer las rúbricas más precisas y más certeras posibles. ¿Por qué? Porque todos somos diferentes. Y otra de las reglas habla precisamente del cableado, es decir, el cableado, la masa de cables que tenemos en la cabeza es súper variada entre nosotros. Fíjense como, por ejemplo, se ve ahí el procesamiento visual. Es decir, la visión no está en un lugar específico. Fíjense cómo la profundidad y la distancia, la información posicional, la visión estereográfica, el escaneo general de una imagen, el procesamiento del color, el procesamiento del movimiento, está distribuido en una zona amplia del cerebro. Por ende, es evidente que nosotros no funcionamos todos iguales. Y ahí es muy importante cómo este cableado hace que de alguna forma seamos susceptibles de ser manejados hacia donde nosotros queremos que vayan nuestros estudiantes. Y ahí donde las competencias blandas o el desarrollo de aquellos aspectos que tienen que ver más con el tratamiento del ser humano son importantes. Si yo tengo un cableado que ha sido bien tratado, que ha sido tratado con amabilidad, los neurocientíficos dicen que la amabilidad es capaz de cambiar el cerebro. Por eso la empatía debe ser enseñada, ojalá, como una habilidad de vida, no como un plan curricular. Uno, ojalá pudiera enseñar la empatía precisamente como algo que uno sea capaz de desarrollar siempre. Porque el ser empático con nuestros estudiantes claramente va a ayudar a que ese cableado se predisponga a aprender. Porque digamos una cosa, y ahí pasamos a otra de las fases claves que tiene estas reglas del cerebro. Estamos en una cultura donde ser fome es lo que manda, ¿cierto? Es decir, la gente va al colegio a pasarlo mal, la gente va a la universidad a aburrirse, a estar en clases eternas, donde en realidad lo que hace es un profesor esperar que uno esté así, concentrado, mirándolo, y eso no dura más de 10 minutos, 12 minutos, 15 minutos máximo.
20, así, pero a todo reventar. Si a los 15 minutos uno no logró capturar la atención del estudiante, estamos absolutamente perdidos. Y todo lo que viene después es pérdida de tiempo. Por eso las clases tienen que ser estructuradas de manera tal de que no duren más de eso, que los bloques de conocimiento que uno entregue no duren más de 10, 15, 20 minutos, con quiebres profundos que se noten entre cambios de tema. No sé, cuenten chistes, háganse los payasos. De alguna manera uno tiene que aprender a actuar un poco. De alguna forma uno tiene que entender que la atención va a estar dividida entre este espectro gigante de estudiantes que son todos diferentes y que aprenden de manera diferente y que están ahí o que están mirándonos a nosotros esperando encantarse con algo. Eso es lo que los gringos llaman el engagement. Uno tiene que ser capaz de establecer un mecanismo que los atraiga. Uno no los puede latear, no los puede aburrir. Hay múltiples inteligencias, como dijo el doctor Howard Gardner, ¿cierto? Ojalá uno pudiera hacer evaluaciones que incluyeran el desarrollo de lógica matemática, de expresiones intrapersonales, de expresiones kinestésicas, de desarrollo de inteligencia espacial, de inteligencia interpersonal, de inteligencia lingüística, de inteligencia musical. Es decir, no porque yo haga un examen que es igual para todos significa que estoy haciendo un buen examen. Estoy haciendo un examen estandarizado, nada más, pero no estoy haciendo un buen examen. Un buen examen es aquel que incluye a todo el mundo, es aquel que es capaz de eh, eh, recoger todas esas diferencias para poder establecer una entrega que sea lo más ecuánime posible, lo más equitativa posible. Así entonces, estas inteligencias múltiples nos ayudan a ir aprendiendo muchas cosas. Porque yo les pregunto a ustedes, ¿qué hacen los jóvenes la hora antes de dormirse en general? Fíjense, el 80% está conectado a su teléfono, un poco menos del 70% está en internet, otro grupo está haciendo algo de trabajo, ¿cierto? El resto está mandando texto, el otro está conectado en Facebook, ahora esto es más antiguo, pero ahora es Instagram, algunos escuchan música, algo de video, algún correo, casi nadie ve televisión. Eso es lo que hacen nuestros estudiantes. Y si uno pudiera meterse al cerebro de nuestros estudiantes, ustedes verían que el 5% está ocupado más o menos por algunos nombres, el 3% por algunos números de teléfono, los más imprescindibles. Yo creo con suerte se sabrán el de la mamá, si es que, ¿ya? El 2% dicen que podría haber en términos de cosas que necesitan para estudiar. Y el 90% está asociado fundamentalmente, ¿saben a qué? A letras de canciones. ¿Y por qué creen ustedes que eso? Porque eso les gusta. Las canciones se guardan y se almacenan en la memoria porque tienen un componente vinculado estrechamente al sistema límbico. La canción que me gustó porque me emocionó de alguna forma. Y eso permitió que yo la codificara de una manera fácil. Y díganme que no les ha pasado. Pasan años en que uno no escuchó una canción y de repente la escucha y se sabe la letra al tiro, completa. 10 años después de que la escuchó por última vez. ¿Por qué es eso? Porque cuando la escuchaste, en la época que la escuchaste, te generó una emoción. Y tu memoria la almacenó así, pero con amor. ¿Ah? Desfragmentó esos pedacitos de la canción y la guardó en un lugar donde sabía que cuando la necesitara la iba a buscar rápido. Pero pásenle una estrofa de una poesía a un estudiante, a ver si se la aprende en 5 minutos. Lo más probable es que no se aprenda nada. Es más, está demostrado que si yo te paso una lista de 9 números y te digo, tienes 30 segundos para memorizarlo, con suerte me vas a decir 6 en 30 segundos. 30 segundos después me vas a decir 4. Al minuto me vas a decir 3, con suerte. Eso es lo que va a pasar. ¿Ya? Es súper importante entender, primero, que la atención es clave. ¿Por qué? Porque nuestro cerebro no es multitarea. Eso de que yo pueda hacer un montón de cosas a la vez, yo estaba convencido que yo era multitarea, que yo podía estudiar y ver televisión al mismo tiempo, y estudié toda mi vida con la televisión prendida, y es más, si se apagaba la televisión, a mí me daba sueño y no podía estudiar. Ese era mi convencimiento. Pero está ultra demostrado que si uno compara el desempeño en las tareas, cuando uno está concentrado haciéndolas sin distractores, tú duplicas el rendimiento. Fíjense en este modelo interrumpido y versus este modelo ininterrumpido.
Fíjense, si yo pongo al lado, en verdecito, ustedes ven ahí descargas, teléfono celular, mensajería instantánea. Si ese tipo de eventos están interrumpiendo mi trabajo, ¿ya? Yo me voy a demorar prácticamente el doble en hacer lo mismo que si lo hago en un modelo que no está siendo interrumpido. Es decir, ¿qué es lo que uno debería pedirle a los estudiantes? Cuando se concentren, cuando vayan a hacer lo que tienen que hacer, cuando tengan que estudiar o tengan que trabajar, por favor, pongan el teléfono en modo avión, desconéctense de internet, ¿ah? Y trabajen lo que van a trabajar. Y se van a demorar prácticamente la mitad del tiempo en hacerlo. Y no solamente se van a demorar la mitad, sino que se van a equivocar la mitad. Porque además está asociado aquí el factor error. ¿Ah? Y ese factor error que puede llevarlo a mandarse una embarrada como esa, por ejemplo. ¿Ya? Está demostrado que se casi triplican la cantidad de errores cuando están involucrados estos distractores. Por ende, no solamente es el tiempo, sino la calidad de lo que se hace, lo que se afecta cuando uno no es capaz de hacer el esfuerzo, porque yo sé que cuesta, o sea, a mí me cuesta muchísimo dejar el teléfono aparte, apagarlo o darlo vuelta y no mirarlo mientras tengo que hacer algún trabajo en el computador para la universidad. Pero así funciona esto. El cerebro no es multitarea, ¿ya? Así que recuerden, una persona que es interrumpida se demora un 50% más en hacer su trabajo y va a tener claramente cerca del 50% más de errores también. Ejemplo práctico. Cara típica de estudiante de odontología viene en la noche, ¿cierto? Aquí, por favor, que se tome bien lo que voy a decir. Yo no estoy diciendo que uno deba beber y conducir, al contrario, está claro que no se puede hacer. Pero para que ustedes sepan, es mucho más grave o mucho más contraproducente o mucho más difícil retomar la atención en un individuo que está texteando, que está contestando un WhatsApp mientras va manejando, que si va con algún nivel de alcohol en la sangre. Suena difícil de creer, pero es así, ¿ya? En general, existe una comparación entre los drunk drivers, que dicen los gringos, o sea, los conductores alcohólicos versus los conductores que usan teléfonos celulares, y en general, los que usan teléfonos celulares mientras están manejando chocan 4 veces más, andan un 19% más despacio, por ende, más que la velocidad, se demoran por lo menos un 20% más en recuperar en la velocidad que llevaban, porque es lo típico, están en el semáforo, empiezan a textear y el semáforo cambia, no se dan cuenta, les tocan la bocina, miran, cambió, dejan el teléfono y ahí recién pasan. Está demostrado que muchos de los tacos, entre comillas, que ocurren en las capitales del mundo, están asociados a ese tipo de manejo, a un manejo descuidado en ese sentido. Es mucho más distractivo trabajar y conducir usando un procesador de texto que con algún nivel de alcohol en la sangre. Y llegamos a la memoria, ¿cierto? Que antes hablábamos de que había una memoria a corto plazo, una memoria a largo plazo. Ahora todo se ha concentrado en lo que significa el trabajo de la memoria. Y esa memoria que, cuando uno está concentrado, permite guardar a través de la codificación de los elementos algunas estructuras que nos importan en lugares específicos del cerebro. Porque usualmente, en 30 días más, ustedes se van a olvidar el 90% de lo que aprendieron hoy día. Es triste, ¿eh? O sea, el 21 de agosto no van a tener idea casi de lo que vieron hoy día. Pero esto tiene una razón. Hay un registro sensorial que tiene que ver con una memoria de trabajo o una memoria de corto plazo, que permite que uno elabore y organice para trabajar de manera tal que eso se almacene en una memoria a largo plazo vinculado a las emociones. Y en el olvido va a quedar esa información que se pierde, que no está disponible, pero que eventualmente podría ser recuperable y que está asociada a información que no es relevante, información que no está vinculada a ningún tipo de emoción que nosotros queramos producir y que no nos generó ningún impacto. Por eso, la memoria es relevante en términos de que uno debe exponer repetidamente la información en intervalos de tiempos definidos, porque esto provee una manera más
pero lejos la más poderosa para fijar la memoria en el cerebro. Y ahí es importante entender que cuando uno hace clase y divide la clase en bloques, siempre es importante empezar la clase como con los objetivos de la misma, cerrarlo recordando los objetivos. Empezarla, la que viene, con un pequeño recordatorio de lo que se vio en la anterior y cerrarla de nuevo con los objetivos. Y así, uno debe ir haciéndole repeticiones a los estudiantes. O sea, las clases no son una alfombra que se estira con una cantidad de contenido interminable e inagotable, donde uno tiene 2 horas, o 3 horas, o 4 horas al estudiante sometido a un estrés y a un trauma visual que lo único que hace es hacerlos perder el tiempo. Digamos, el desarrollo de este tipo de estrategia hace que uno sea más eficiente. De alguna manera está demostrado que no se puede extrapolar lo que se hace en una clase presencial a lo que se hace en una clase virtual. En una clase virtual, ustedes han visto, los niveles de satisfacción usuaria no alcanzan el 5%, porque los cabros se aburren. Y es lógico que se aburran. Si no están viendo una película, están viendo una clase. Por eso uno tiene que tratar de hacerla de alguna forma lo más interesante y atractiva posible. Como dijo Confucio, si veo, olvido. Si escucho, recuerdo. Pero si hago, entiendo. Y en la pirámide o en el cono del aprendizaje, si ustedes miran, el participar en una discusión o el dar una charla permite, de alguna manera, recuperar o recordar el 70% de lo que yo dije. Y el hacer una presentación dramática, el que yo estuviera haciendo, no sé, una obra de teatro con esto, ¿cierto? O estuviera simulando, como hacemos nosotros en odontología, que hacemos mucha simulación clínica, ¿cierto? Que lo que en el fondo lo que hacemos es, hacemos la cosa real en un simulador, es lo que nos permite recuperar el 90% de lo que decimos y lo que hacemos. Pero leer, olvidamos todo. Guardamos con suerte el 10% de lo que leemos, el 20% de lo que escuchamos, el 30% de lo que vemos y el 50% de lo que vemos y oímos cuando está mezclado. ¿Se fijan? ¿Por qué? Porque esas son posiciones pasivas de aprendizaje, posiciones pasivas de recepción. En cambio, las posiciones activas son el participar, el hacer, y eso sí es lo que nos va a dejar. ¿Ya? Y eso es más viejo que el hilo negro, fíjense. Edgar Dale lo propuso el año 69. Todo está asociado a que tengamos la capacidad de tener un físico adecuado para esto. Y me refiero no a un físico musculoso, sino a un físico de resistencia. Es decir, tenemos que ser capaces de descansar lo suficiente. Aquí, en esta época pandémica, donde se ha trabajado mucho con virtualización, en algunas universidades ha tendido a sobrecargar a los alumnos a los estudiantes, perdón, porque uno asume que no están haciendo nada casi que están rascándose la guata en la casa y no están haciendo nada. Entonces los llenan de lectura, los llenan de trabajo, y los cabros hacen trabajo, y leen, y hacen ensayos, y hacen cosas, y hacen un montón de cuestiones, porque el profesor asumió que si no, no va a funcionar esto. Cuando lo que ellos necesitan es dormir bien para pensar bien. Si uno duerme bien, piensa bien. Y eso está archi demostrado porque el cerebro no descansa mientras uno duerme. Está demostrado que la actividad cerebral es alta durante las 5 etapas de la fase REM. Y eso se ha visto por qué. Tan simple como el ejemplo de los ratoncitos en los laberintos. ¿Ya? Un ratoncito, se pone en un laberinto, se aprende el laberinto, se pone en el laberinto, se aprende el laberinto, se pone en el laberinto, se aprende el laberinto. Y cuando tú despiertas al ratoncito de su sueño en la fase REM y lo pones en el laberinto, el ratoncito no se acuerda de cómo salir del laberinto. Se afecta el aprendizaje. Por eso el sueño profundo es crítico para el aprendizaje. Hoy día conversaba con un alumno que me decía, doctor, estoy durmiendo 3 horas, 4 horas. Y decía, compadre, tiene que verse, tiene que ir al médico, no puede ser, uno no puede dormir 3, 4 horas. Claramente no es suficiente. No es suficiente. Esto es un hecho. ¿Para qué decir del estrés? Todos dicen, no, sí, yo cuando estoy estresado rindo más, porque sí, soy capaz de producir, se me ocurren las cosas. Bueno, y eso es cierto, porque si uno estruja el cerebro en algún momento, el cerebro da, ¿cierto? Pero eso tiene un límite. Eso tiene un límite.
el estrés leve y moderado estimulan la memoria emocional y de alguna manera se acompaña con un supresor de estrés que lo controla y no afecta la cognición, al contrario, la estimula. Pero si eso se transforma en un estrés severo y constante, el rendimiento cognitivo se destruye. La memoria emocional definitivamente te traiciona y lo que hace es caer en hasta, no sé, pues, alucinaciones, puedes tener amnesia, miedo paralizante, etc. Por ende, uno debe potenciar el estrés, ¿cierto? Con el estímulo, con la recompensa, con la necesidad de aprender más, con el buscar herramientas que al estudiante lo motiven a moverse, a tratar de entender que son capaces de hacer cosas. Eso es eso es lo más relevante, que ellos sean capaces de entender que pueden hacer muchas cosas. Así entonces, es clave que nosotros seamos capaces de integrar nuestros sentidos. El que yo les esté hablando acá es lo más fome que puede existir. Aquí lo que debería existir es que yo esté ahí caminando entre medio de ustedes, que les pase cosas, que ustedes las vean, que ustedes intervengan conmigo, ¿ya? Porque lo que se ha visto claramente es que el combinar el oír con el ver funciona mucho más que solo leer, solo oír o solamente ver, ¿cierto? La estabilidad de la memoria, los procedimientos activos de aprendizaje, claramente el simular la experiencia funciona mucho mejor que escuchar una presentación como lo que estamos haciendo ahora. El combinar el mirar y el tocar, claramente las experiencias visuales y ápticas, como es la simulación de alta fidelidad, es la que mejor logra los objetivos de aprendizaje. Y lo mismo, cuando uno habla de las aplicaciones verbales narrativas y las combinaciones con animaciones, comparados con los textos escritos y las animaciones también, asociados a la unisensorialidad o multisensorialidad, claramente la multisensorialidad por lejos destruye a la unisensorialidad. Por eso es importantísimo entender que a partir de ahí, dentro de los sentidos, es la visión por lejos nuestro sentido más dominante. Y va a ocupar más de la mitad de los recursos del cerebro. Y eso es clave. A partir de ahí, si yo comparo imágenes versus texto, yo prefiero lejos mostrarle imágenes. Si yo comparo un texto abstracto con un texto concreto, claramente tengo que mostrarle un texto concreto. Si yo hablo de las consideraciones de memoria inmediata, es decir, de la capacidad de recuperar, claramente las imágenes van a ser mucho más fáciles de retener que las frases y las palabras. Y eso funciona más o menos parecido en ambos sexos. Ahora, eso no significa que funcionemos iguales y que seamos iguales. El cerebro del hombre y la mujer es diferente. Es diferente porque, primero, cromosómicamente, perdón, somos diferentes. Es decir, nosotros tenemos un cromosoma X y un cromosoma Y. Pero nuestro cromosoma X es dado por nuestra madre. Es decir, todos los hombres somos hijos de nuestra mamá. No hay otra forma de hacerlo, ¿ya? Y ese cromosoma X es un cromosoma realmente respetable. Ese cromosoma de la madre es un cromosoma realmente respetable. ¿Por qué? Porque contiene una cantidad de proteínas, ¿ah?, que hace que la mujer pueda botar proteínas, pueda decodificar otras proteínas, tiene mucha más variabilidad. Por eso somos nosotros hijitos de nuestra mamá, por un lado, y tenemos además un cerebro de hombre, mucho menos variado. Cambia la mujer, tiene un cerebro mucho más variado, porque tiene genes de hombre y genes de mujer. Es decir, ahí está la explicación de por qué las mujeres sí pueden masticar chicle y caminar al mismo tiempo. Es un hecho. Es un cerebro mucho más funcional, mucho más abierto al aprendizaje, mucho más fácil de modificar. Pero también, y ahí yo le doy gracias a mi mamá porque me regaló la mitocondria, porque si no fuera por la mamá estaríamos todos muertos, no tendríamos mitocondrias partiendo. Y entender que si bien hay razones anatómicas fundamentales que demuestran esta variabilidad, como por ejemplo la corteza frontal, por ejemplo, es mucho más compleja y más grande en las mujeres, ¿cierto? La corteza parietal es más compleja y más grande en los hombres, el hipocampo es más grande y más rápido en su funcionamiento en las mujeres, ¿cierto? La producción de serotonina es mayor y más veloz en los hombres, la corteza temporal también varía en la densidad. La amígdala es más grande en los hombres también, el cuerpo calloso tiene variaciones estructurales fundamentales,
¿ya? Eso demuestra que los cerebros se comportan de alguna forma diferente. Y si uno habla de los rangos por sexo para algunas enfermedades psiquiátricas, se ve que las mujeres son más afectadas por las enfermedades psiquiátricas que los hombres. De alguna forma, ¿qué pasa? Las mujeres son más susceptibles al estrés postraumático, a las depresiones, a las anorexia, pero el hombre es mucho más afectado por las adicciones y los síndromes de déficit atencional. Y eso es un hecho. Por eso no dice, pues ojalá tenga puras alumnas mujeres, las alumnas se concentran más, las estudiantes se concentran mejor. El hombre siempre es mucho más distraído, mucho más difícil de capturar su atención. Finalmente, somos capaces de explorar. Nosotros venimos con un software precargado que hace que seamos capaces de mostrar alguna predilección por algunos patrones que tengan alto contraste, ¿ya? Que seamos capaces de preferir los objetos que se mueven a aquellos que no se mueven, que seamos capaces de poseer un entendimiento de la consistencia y del tamaño de las cosas relativas a la distancia. Eso viene precargado también. Que seamos capaces de entender el principio del destino común de algunos objetos que se mueven en conjunto. ¿Ya? Aquí el ejemplo que ponen los gringos es cuando uno hace rodar una pelota de básquetbol, como las líneas de la pelota de básquetbol se van moviendo y uno ve una pura línea finalmente. Somos capaces de discriminar las caras, los olores, las voces de los equivalentes no humanos. ¿Ya? Somos capaces de imitar. Podemos categorizar objetos. Podemos tener, de acuerdo a nuestro software precargado, reglas innatas en términos de una gramática universal arquetípica, ¿cierto? Somos capaces de mostrar algunos tipos de fundamentos cognitivos que permiten entender lo que se llama, lo que les decía yo, la teoría de la mente, es decir, que el cerebro es capaz de ir rellenando esos hoyitos que a nosotros nos faltan con información, entre comillas, que construye de alguna forma va a construir lo que pretende entregarnos, ¿cierto? Y eso hace que, de alguna forma, el concepto actual de talento esté bien discutido, ¿ah? Porque en el fondo puede ser desarrollado y puede ser trabajado. Somos capaces de predecir errores, somos capaces de lograr cambios, digamos, en el comportamiento. Entonces, uno dice, ante esta variabilidad tan grande, ante este número enorme de herramientas o de digamos, variantes que tiene el cerebro en términos de su disposición, que van desde lo útil que resulta ser el ejercicio hasta la variabilidad que tiene el género en términos de la disponibilidad que tiene el cerebro para aprender. Uno se pregunta, ¿cuál es el panorama de habilidades necesarias en un docente en el día de hoy? Y es evidente, necesitamos docentes éticos, con responsabilidad profesional, con inteligencia emocional, que sean capaces de manejar el tiempo, ¿ya? Es decir, que no estén 1 hora y media hablando sin dejar que nadie los interrumpa. Lo que estamos haciendo ahora es un ejemplo claro de cómo no debería hacerse, digamos, una clase tan larga. Que sean capaces de comunicarse afectivamente y efectivamente con sus alumnos, que tengan liderazgo en su aula, ¿ya? Que practiquen basado en la evidencia, es decir, ahí por lo menos en términos ontológicos, disciplinares, a mí me gusta mucho que nuestros docentes son profesionales de su disciplina también, es decir, no son dentistas, entre comillas, de cartón. No son dentistas que dicen, te enseñan a hacer una cosa que ellos no han hecho nunca. Uno debe practicar basado en la evidencia y centrado en el paciente para que el estudiante entienda desde el punto de vista ético lo que implica hacer lo que están haciendo. Y eso es clave. Por eso, el título de profesor o docente va a implicar necesariamente que debamos proceder tanto competencias disciplinares como en pedagogía. Y ahí entonces ya basta, y se acabó hace muchos años, gracias a Dios, esto de tener docentes que son solamente técnicos nomás. Ahora el docente está obligado a tener mínimo un diplomado en docencia, ojalá una maestría en pedagogía.
es lo que se le pide a un docente actual y moderno. Como dijo Ken Bain en el año 2004, en su excelente libro ¿Qué hacen los mejores profesores universitarios? Dijo claramente, primero, ¿qué saben? Preparan y se actualizan. Es decir, no puede existir un profesor que se dedique a un profesor universitario que no esté actualizado en su disciplina. Absolutamente actualizado. Y en una disciplina como la nuestra, como la ontología, que tiene una renovación constante en términos tecnológicos y científicos, es clave. Segundo, ¿cómo preparan la docencia los buenos profesores? Son autoexigentes con ellos mismos. Uno no debe, no puede hacer la misma clase todos los años igual. Es imposible que un año a otro no haya pasado nada en el conocimiento del área de la disciplina que ustedes quieran, que ustedes no deban incorporar a su práctica docente. No es posible, porque no ocurre así. En todas las disciplinas el conocimiento se desarrolla a velocidades mucho más altas de las que uno se podría imaginar. Por ende, usted no puede hacer el año siguiente, el año que viene, agarrar la clase del año pasado, cambiarle la fecha y hacer la misma clase. Usted debe hacerla de nuevo. Estructuralmente a lo mejor va a ser muy parecida, pero tiene que pegarse la lata de revisar el estado del arte del último año para poder incorporar a esa clase lo último que existe. Tercero, ¿qué esperan ellos de esa clase? Ellos tienen altas expectativas. Los profesores, los buenos profesores universitarios tienen altas expectativas de lo que hacen y de lo que están entregando y de lo que van a obtener sus estudiantes de ellos. Cuarto, ¿qué hacen para lograr el éxito? Crean entornos aptos, adecuados para el aprendizaje. Es decir, crean entornos libres de estrés, crean entornos alegres, crean entornos amigables, crean entornos confortables. Por ende, tratan a los estudiantes con confianza, con diálogos abiertos y amabilidad. No puede existir el profesor déspota, no tiene por qué, no tiene sentido. Eso quedó hace mucho rato en el pasado. Y con mayor razón, y por todo lo anterior, evalúan de la manera más objetiva posible. Construyen las rúbricas más sensatas, más pertinentes, asociados a los aprendizajes esperados que deben poseer los estudiantes de la disciplina. Hemos llegado al final. Espero que les haya servido o les haya dado algunas luces de cómo poder ejercer una docencia un poquito más efectiva y un poquito más profunda, con herramientas elementales que a lo mejor podrían ayudarnos a mejorar el rendimiento cognitivo de nuestros estudiantes. Les agradezco muchísimo su atención y quedo abierto a alguna pregunta que alguien quiera hacer. Marisol. Muchas gracias, David. En el chat vamos a ver si hay consultas, porque en general ha dado a que los participantes conversen, han estado ahí intensamente cada uno de ellos comentándose. ¿Salgo de acá? Pero sí, así para que puedas ver también las presentaciones. Perfecto, ahí. Comparte tu cámara solamente para que te puedan ver los estudiantes. Ahí está. Ahí está. Mira, en general aquí vemos en el chat que las personas han estado más bien comentando. Muchas gracias por la presentación. Me quedo con las ideas de Paulo Freire. Muchas gracias por la charla. Pero consultas no hay hasta el momento. No, no va por ahí, más que nada es el interés de conversar y de manifestar ahí. Aquí hay uno, dice,
¿Qué hay de los mitos de la neurociencia? Uno de ellos es la asociación del ejercicio al rendimiento del cerebro. Bueno, en realidad no es ningún mito, eso es una realidad. Está demostrado que claramente la asociación entre el rendimiento cognitivo y la generación de ejercicio demuestra una capacidad incrementada en la formación, en la neoformación de arteriola a nivel de terminaciones neuronales finales. Por ende, se supone que si un estudiante es capaz de mantener una rutina de ejercicio que lo oxigene constantemente, sin duda se va a haber mejorado su rendimiento. Lo mostraban los gráficos, los ingleses lo hicieron. Sometían a niños a programas de ejercicio mientras se les hacían evaluaciones constantes y el ritmo y las notas que se obtenían, los grados que se obtenían eran mucho más altos que cuando bruscamente se les interrumpían las rutinas de ejercicio. Por ende, se entiende y se espera que si uno es capaz de establecer una rutina de ejercicios constante, uno va a estar constantemente, valga la redundancia, oxigenando su cerebro, creando nuevas redes, favoreciendo la neoformación de arteriola, favoreciendo la neoformación neuronal. Por ende, está lejos de ser un mito, sino que es una realidad ultra comprobada. Perfecto. Como docentes, entonces, pasamos desde la estandarización a la objetividad en el proceso de enseñanza-aprendizaje y evaluación, teniendo como base la neurociencia. Me parece una pregunta extraordinariamente importante porque es la pregunta quizás del millón. Eh, Como les dije, uno tiende a pensar que la estandarización, es decir, el hacer un tipo de examen para todos igual, es el sinónimo de la equidad y de la justicia en la evaluación. Pero no es así, porque lo que hay que hacer es precisamente ser capaz de considerar toda la individualización de cada uno de los estudiantes. Por eso es súper importante que en la universidad existan los sistemas que por lo menos en la autónoma tenemos, que son capaces de diagnosticar la individualidad del estudiante, de ser capaz de ver cuáles son sus aspectos flacos, cuáles son sus aspectos más débiles, cuáles son sus potenciales, porque yo debería ser capaz de incluirlo. Es decir, y el ejemplo más simple es este, es decir, yo soy un docente que hago solamente pruebas de alternativa, por ejemplo. Es decir, al tipo que es bueno para leer y que es bueno para memorizar cosas, le va a ir siempre bien. ¿Qué es lo que yo debería hacer? Ojalá, y ahí es donde se complica el cuento, porque es una pega gigante para el docente. Mezclar los tipos de preguntas, es decir, hacer alternativas, desarrollo dirigido, desarrollo breve, ensayo, narrativa, ojalá examinaciones orales. Uno debe tener una batería amplia de herramientas de evaluación que pretendan precisamente apuntar a todas las diferentes tipos de inteligencias que existen. Si no, lo que hacemos es solamente favorecer al que justo cayó en ese rango que nosotros manejamos. Así que, Claro. efectivamente, más que la estandarización, hay que tratar de individualizar lo que tenemos. Esos monitos cuando les mostré que aparecía uno disfrazado de Frankenstein, otro con una cabeza de calabaza, en el fondo es para decir que tenemos un universo de estudiantes diversos, valga la redundancia, ¿cierto? Un universo diverso. Y tenemos que atender ese universo, no pensar en que son todos iguales y como son todos iguales y yo soy el que sé, todo lo que yo entrego está bien como yo lo entrego. No, la educación tiene que ser centrada en el estudiante, pero no es el estudiante, son los 50 que tengo. Claro. Por favor, que mantengan los micrófonos apagados. Muchas gracias. Existen técnicas que podemos tener en cuenta en distintos grupos etarios de estudiantes. 15 años versus 22 años versus 30 años. Me parece súper importante la pregunta porque es evidente que son generaciones completamente diferentes y uno lo ve, yo tengo hijos de 22 y tengo hijos de 14. Lo más probable es que si yo soy capaz de desarrollar, por ejemplo, un software que sea capaz de ser amigable del tipo juego para mi hijo de 14 años, va a aprender infinitamente más a que si le hago una exposición como la que le hice a ustedes, que son todos un poco más adultos, ¿cierto? Por ende, si uno es capaz de considerar esas diferencias etarias que van amarradas a los tiempos,
es decir, los tiempos modernos, lo que se usa. O sea, miren por ejemplo, las redes sociales. Yo me acuerdo perfectamente hace 12 años atrás, más o menos, cuando un paciente mío me decía, oye, ¿te metiste a Facebook? Y yo ni siquiera había escuchado lo que era Facebook. Me acuerdo que le dije, no tengo idea de lo que me estás hablando. Y él me explicó lo que era Facebook. Bueno, Facebook ahora es la red social de nosotros, los que somos más viejos, ¿cierto? Los que son más jóvenes están usando Instagram o están usando, bueno, Twitter es más transversal, pero tiene otra connotación. Pero en el fondo es lo mismo. Uno debe considerar los grupos etarios, claramente, porque evidentemente no es lo mismo enseñarle a un adulto joven que a un adolescente joven, que a un adulto de la edad mía, evidentemente. A lo mejor a mí me ponen un juego y me voy a complicar entero, porque me va a costar acostumbrarme a la dinámica que tiene un juego, no sé, pues tipo Fortnite, como están jugando actualmente los adolescentes fundamentalmente. Así que el atender a los grupos etarios, claramente que es súper importante al momento de elegir una estrategia, sin Claro. duda. Acá hay un comentario que habla sobre el diseño universal del aprendizaje, que sin lugar es una de las directrices que hoy día se está siguiendo en forma importante, se está situando, ¿no? Así que ahí le agradecemos y el comentario. Ahí preguntan sobre el término de neurociencia del dolor y cómo el aprendizaje puede favorecer en pacientes con dolores crónicos. El dolor crónico es una de las cosas más complejas en odontología. Yo soy rehabilitador oral por formación y me toca ver pacientes con dolores crónicos y están fuera de mi manejo. Claramente yo los derivo al disfuncionista, al especialista en dolor, porque se ha demostrado que el dolor crónico claramente atenta contra la capacidad cognitiva. Un paciente que está con dolor crónico claramente es un paciente que va a aprender menos que un paciente que no tiene el dolor crónico, porque hay una fuente de distracción permanente, que es que su capacidad de concentración está centrada fundamentalmente en la causa del dolor y en el cómo evitar el dolor, en términos de posiciones antálgicas, en términos de las medicaciones que se toman, en términos de un montón de cosas. Así que es un tema absolutamente especial y claramente demuestra que uno necesita prepararse mucho para eso. Afortunadamente, la incidencia no es tan alta. La odontología, casi como tabú, ha hablado mucho de lo que significa la disfunción y lo que significa el dolor orofacial, y afortunadamente no se presenta en una gran frecuencia en la población. Si no, sería bastante desastroso en términos concretos. Perfecto. Para ir cerrando, que ya estamos en el horario, en general agradecerles, David, la gentileza, la presentación, Muchas gracias. respondiendo a las consultas donde preguntan dónde seguir profundizando, cómo literatura y Algunos. todo eso. Sí. Les cuento que, bueno, el profesor David fue quien generó junto al equipo de informática educativa el curso que ustedes tienen, 2 semanas para navegar. Les voy a pedir encarecidamente que durante la primera semana se concentren en leer todo el material que está en la plataforma. Tienen una serie de insumos de mucho interés. Dentro de ellos tienen un documento que se llama Bibliografía Comentada. En él, profesor David ha puesto varios enlaces y les comenta brevemente por qué sería bueno que ustedes revisen ese material. Y hay un material complementario que también son enlaces de interés para ahondar en las temáticas. Es importante revisar todos esos documentos, hay un glosario también que ustedes tienen que descargar y ahí interactuar con ese material. Hay también un material guionizado en formato interactivo para que revisen esta videoconferencia que también va a quedar grabada, por lo que les pido encarecidamente de que se tomen el tiempo para revisar todo eso antes de ir al cuestionario, porque ya hemos visto que hay personas que están respondiendo el cuestionario muy apresurados. El curso fue pensado
para 2 semanas para que lo disfruten, tal como sugería David, ¿no es cierto? Hay que revisar, procesar, ejercitar, explicarle a alguien, conversar y luego vayan a contestarla. Es solo un cuestionario, por lo tanto, tienen tiempo, no se apresuren en eso, disfruten el curso y desde esa perspectiva también van a tener un muy buen desempeño. Ya tenemos alumnos lamentablemente reprobados porque hicieron los dos intentos, se pusieron a contestar el cuestionario recién iniciando el curso. Entonces, el curso es lo que está ahí, por lo tanto, hay hartos enlaces, hay literatura, revísenla, procesenla, conversen la información y luego vayan al cuestionario. Tienen 2 semanas para esto y después de que hayan contestado el cuestionario, que tienen 2 intentos, ustedes pueden responder la encuesta de satisfacción y cuando ya hayan hecho ese proceso, los vamos a contactar para la certificación. La certificación es gratuita, ¿ya? Porque esa es otra de las consultas que comúnmente nos hacen. ¿La certificación tiene pago? No, no tiene pago. Estos son cursos gratuitos que Universidad Autónoma ha puesto a disposición de la comunidad, así que tienen 2 semanas para disfrutar todo el material que gentilmente David ha confeccionado para ustedes. David, nuevamente darte las gracias por la Gracias a ustedes, gentileza Marcelo. de aceptar esta invitación que el director de desarrollo corporativo, Gustavo Nylander, puso a disposición de toda la comunidad. Así que muchas gracias y estimados participantes, los esperamos en la plataforma. Van a estar constantemente recibiendo información y recuerdos de su tutora social, Cristel, que está por ahí dentro de nuestros participantes. Ella les va a estar escribiendo, les va a estar recordando, así que tenemos bastante tiempo para, con calma, abordar todas estas temáticas de mucho interés. Muchas gracias a todos por su asistencia, por su participación y esperamos poder tener otra como esta instancia para compartir con cada uno de ustedes. Muchas gracias, buenas noches. Gracias a todos.